Si yo les hablo a ustedes y le pregunto de Éxodo 20, ¿qué creen ustedes cuál es el tema de Éxodo 20? ¿Ah? Los 10 mandamientos. Ese es el tema de Éxodo 20, los 10 mandamientos. Si les digo Isaías 53, ¿cuál es el tema? ¿Ah? El siervo sufrido, Isaías 53. Si hablamos, por ejemplo, de Efesios 6, la armadura de Dios, la guerra espiritual. Ajá. Si hablamos de 1 Corintios 13, la preeminencia del amor. Si hablamos vamos a ver, de Romanos capítulo 12, el servicio. 12, 13, 14 y aún 15, todos los capítulos que siguen después de Romanos 12, esos 13, 14 y 15, están relacionados con lo que Pablo empieza a enseñar en el capítulo 12 de Romanos. Y vamos a aprender un poquito de eso. Romanos es una de las epístolas más doctrinales del Nuevo Testamento. O sea, ¿qué significa eso? Que si usted quiere aprender doctrina, usted tiene que estudiar Romanos. Si usted quiere aprender doctrina bíblica, estudie Romanos. Todo el libro de Romanos es extraordinario. Romanos 1, por ejemplo, cuando hablamos Romanos 1 es otro tema bíblico. Romanos 1 es justamente, es como si Pablo estuviera profetizando para este tiempo en que estamos viviendo, ¿verdad? De toda la deformidad de la humanidad en este tiempo. Pero nos vamos a centrar en Romanos capítulo 12, versículo 1. Muy bien, ahí lo tenemos. Lo primero que quiero que nosotros comprendamos en esta mañana es que nosotros tenemos una vida de justificados. Justificados. Nosotros fuimos justificados por una operación de Dios en nuestra vida. Yo he estado realizando un trabajo justamente de eso, porque inicié un doctorado en teología y ministerio, y entonces me pidieron un trabajo, y ese trabajo lo denominé la justificación por imputación, que es un tema riquísimo y profundo en la palabra del Señor. La justificación por imputación significa alguien fue imputado en lugar de nosotros para que nosotros hubiésemos sido justificados. La justificación en la Biblia es el punto de partida para todo. No lo hubiéramos logrado por nosotros mismos, es imposible. Lo logramos por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Recuerdan ustedes 2 Corintios 5:21, que es uno de los pasajes más maravillosos para poder hablar de la justicia de Dios? 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ahí es donde está la justicia por imputación. Ve, él no conoció pecado, dice, refiriéndose al Señor Jesús, Dios lo hizo pecado por nosotros. O sea, Dios le imputó todos los delitos que eran delitos nuestros. ¿Para qué? Se llama principio de legalidad de Dios. Dios actúa siempre por principios de legalidad. ¿Qué significa que Dios actúa por principios de legalidad? Dios no hace nada al azar. Siempre tuvo que haber habido una razón para que Dios pudiera actuar. O sea, no somos salvos simplemente por ser salvos, sino porque hay un principio de legalidad que es la cruz. Y ese principio de legalidad que es la cruz nos dio a nosotros la justificación en Cristo Jesús, que es imposible lograrlo por nosotros mismos. Es imposible que el hombre pueda justificarse por sí mismo. No alcanza hasta ahí, no llega hasta ahí. Tiene que ser por el derramamiento de la gracia de Dios. Entonces vean el principio de legalidad.
un inocente fue imputado y fue sentenciado por nosotros. En realidad nos tocaba a nosotros. Nosotros éramos los que teníamos que morir. Nosotros somos los que nacimos muertos, como dice Efesios 2:1, en delitos y pecados. Nos correspondía a nosotros. Es más, si hubiera sido la condenación eterna para todos nosotros, Dios hubiera actuado con justicia, porque eso era lo que nos merecíamos. Pero por encima de merecernos eso, operó la gracia y la misericordia de Dios. Hoy usted y yo todos los días nos levantamos, hermano, estrenando misericordia de Dios a las 0 horas. Usted está dormido ya, yo estoy dormido ya a las 0 horas. Y Dios está renovando la misericordia otra vez para nosotros. Porque Lamentaciones capítulo 3 dice, si no hubiera sido por sus misericordias, todos hubiéramos sido consumidos. Dice, pero nunca se han apartado de nosotros sus misericordias. Yo eso lo tengo muy presente y yo creo que todos los hijos de Dios lo tenemos muy presente en nuestra vida, que si no fuera por la misericordia de Dios ya hubiéramos sido fulminados todos. Pero esa misericordia y esa gracia fue la operación de Dios para justificarnos a nosotros. Ahora, ¿qué significa ser justicia de Dios? Vean qué belleza. ¿Qué significa ser justicia de Dios? ¿O qué significa haber sido justificados por Dios? Significa para Dios. Y ese es el concepto que Dios tiene cada uno de nosotros. Como si nunca hubiéramos pecado. Eso significa ser justicia de Dios. Como si nunca hubiéramos pecado. Es un poco difícil acomodar eso aquí en la mente. ¿Sabe por qué? Porque nosotros venimos de una cultura señaladora, descalificadora y juzgadora. Nos enseñaron desde que nos convertimos a Cristo a señalar, a juzgar, a descalificar, a estar viendo a los demás y descalificarlos. Y eso le ha producido un daño terrible a la iglesia a través de los años, hasta que comprendemos cómo es que opera esto. Y cómo es que Dios te ve. Entre nosotros nos vemos un montón de defectos y nos descalificamos nosotros mismos por cosas triviales. Pero ¿cómo te ve Dios? Dios te ve desde el lente de la cruz y te ve perfecto. Esta palabra perfecto está en la Biblia. Y perfecto no es perfección de actitud, sino que es perfección de obra. La obra fue perfecta. Y por eso la Biblia dice que estamos completos en Él y somos perfectos en Él. Lo usa mucho el escritor de Hebreos, pero también lo usa Pablo, que estamos completos en Él, que somos perfectos en Él. Significa que nada quedó por hacer. Todo fue hecho desde principio a fin conforme Dios se lo propuso y que fue una obra perfecta. Por eso Dios nos justificó. Ok, dicho esto, entonces ahora entendemos que Romanos 12 está hablándole a los justificados, que somos nosotros. Los justificados tenemos dos tipos de relaciones. La relación que nosotros tenemos con otros justificados y nuestra relación con los no justificados, que es la gente del mundo. Que usted y yo de alguna manera todos los días tenemos algún cruce con una persona no justificada. Ve, entonces todos los días en su trabajo, por ejemplo, usted se relaciona con gente que no conoce a Cristo tal vez. No han alcanzado ellos por misericordia de Dios la justicia de Dios. Y todos los días yo siempre he creído que todos los días Dios pone personas al frente tuyo. Y hay gente que ves todos los días, ¿verdad que sí? En tu trabajo hay personas que ven todos los días y ellos no han sido justificados por Dios. ¿Usted sabe por qué Dios se los pone al frente? ¿Quiere que le diga por qué Dios le pone al frente? ¿Por qué es que usted tiene compañeros de trabajo ahí que ve todos los días? ¿O por qué a veces usted va al supermercado y por alguna razón usted empieza a conversar con alguien? Que a muchos nos pasa, ¿verdad? Que empezamos a conversar con alguien y es una persona que nunca habíamos visto en nuestra vida. ¿Sabes por qué? Porque Dios está teniendo misericordia de esa persona y te la está poniendo al frente. Dios está poniéndole, nunca se le olvide esto, Dios está poniendo al frente de un justificado a una persona que no ha sido justificada. Porque Dios está teniendo misericordia de esa persona. Y a veces nosotros no lo vemos así. Y hablamos de un montón de cosas y nos quejamos del clima. Ay, mira cómo llueve, ¿verdad? Qué tira, cómo está lloviendo, ¿viste? Los ríos están saliendo en Kirkot y todo. Pero Dios te la está poniendo al frente para que por lo menos le digas, Jesús te ama.
¿Ah? Y no es para que usted se queje de que qué calor que hace y que no. Es para que usted por lo menos le diga, ¿sabes una cosa? Ahora que estamos aquí, usted le dice a esa persona, yo creo que nada en la vida de uno es casualidad. Usted sabe que Dios me lo puso a usted al frente para que yo le diga a usted que el Señor le ama y que Él entregó su vida por usted en la cruz del Calvario. Mire, con solo eso que usted le dice a una persona, tal vez en pocos momentos que nos cruzamos en el camino, ya algo pasa en el corazón de esa persona. Porque la palabra de Dios nunca vuelve vacío. Entonces, esa es la relación de nosotros, los justificados, con la gente del mundo, con la gente que no ha sido justificada, y nuestra relación entre nosotros como justificados. Todo esto nos llega a comprender, nos lleva a nosotros entonces a comprender qué es lo que el Señor está hablando en Romanos capítulo 12, versículo 1. Quiero que observen bien el versículo, hermano, porque es precioso, y aquí vamos a aprender todos de este versículo. Oiga Pablo lo que dice. Dice Pablo, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ok, vean que el versículo no es imperante. No es una orden. ¿Vieron? En muchos otros versículos Pablo da una orden, ¿verdad? Por ejemplo, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Es una orden. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque los deseos de la carne es contra el Espíritu y estos se oponen entre sí. Es una orden. Pero esta no es una orden. Es un ruego. ¿Vieron? Es un ruego, no es una orden. Pablo dice, así que hermanos, os ruego, por esto que estamos hablando en esta mañana, por las misericordias que el Señor ha tenido en cada uno de nosotros, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ok. Vamos a desglosar un poco este versículo 1, Romanos 12. Pero observen lo que dice 2 Corintios 5:10, que este versículo siempre yo lo tengo así en mi mente. Así me golpea en las paredes de la mente este versículo cuando hablo de todos estos temas. Me golpea así en las paredes de la mente porque dice Pablo que es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Dice, para que cada uno de nosotros reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. O sea, la Biblia dice que de todo vamos a recibir, o bueno o malo, mientras estuvimos en el cuerpo. ¿Qué significa esto? No significa un juicio para condenación. No, significa que Dios va a llamar a comparecencia a todos los cristianos que han sido justificados. Y Dios les va a pedir cuenta a todos. ¿Qué hiciste en tu vida mientras estuviste en el cuerpo? ¿En qué serviste en la obra de Dios? ¿En qué fuiste útil en la obra de Dios? Dice la Biblia que cada uno de nosotros vamos a comparecer. La palabra griega para tribunal es bema, que significa estrado más alto. Es como, por ejemplo, yo me imagino que es como así, pero esto va a ser algo personalísimo e individual. Que usted se imagina que, por ejemplo, el Señor estará ahí sentado y usted y yo compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y entonces el Señor te dirá, ¿y qué hiciste con el don que yo te di? Y con los dones que te di. ¿Y por qué dejaste que tu vida pasara? Y que los años pasaran. Y que te hicieras viejo. Y que cuando ya no tenías fuerza quisiste reaccionar para servirme. Pero ya no me podía servir como antes. ¿Qué hiciste con todo ese llamado que te hice? Porque déjeme decirle que todos nosotros somos llamados por Dios. No hay nadie que no sea llamado, todos nosotros. A nosotros nos enseñaron un concepto extraño, ¿verdad? Que algunos eran los que eran llamados y otros no. Todos hemos sido llamados por Dios. Esto se llama la cadena de la gracia en el libro de Romanos, por cierto, capítulo 8. Desde el versículo 28 en adelante, Pablo habla de que
que primero Él nos conoció, luego nos llamó, luego nos predestinó, luego nos justificó, nos perdonó y nos glorificó. Todo eso se llama la cadena de la gracia. O sea, eso significa que no hay nadie que se escapa. Todos nosotros tenemos un llamado de Dios. Y que Dios nos va a pedir a nosotros cuenta por ese llamado. Entonces, quería tocar este versículo. Bueno, ya que me pusieron Romanos 8:28, vea qué lindo lo que dice. Póngame en el 29 ahora, vea qué lindo. Dice, porque a los que antes conoció, ve que primero dice que nos conoció. Vean cómo Dios tiene todo bajo control en nuestra vida. A veces nosotros pensamos, ay Señor, ¿y esto que me está pasando? Señor, ¿y esto que me está sucediendo? Tú tienes el control de esto. Vea, el Señor lo sabe absolutamente todo. Dios sabe todo de usted y sabe todo de mí. Dios sabe qué va a pasar con usted mañana. Dios sabe por qué a usted le está sucediendo lo que le está sucediendo hoy. Dios conoce absolutamente todo. No hay un accidente en nuestra vida. Nosotros somos gente de propósito y no somos gente de casualidades. Diga conmigo, yo soy una mujer o yo soy un hombre de propósito. Yo no vivo de casualidades. Dios está al control de todo. ¿Por qué? Mire lo que dice. Porque a los que antes conoció, está refiriéndose a nosotros, también nos predestinó. La palabra predestinó es una palabra que tiene un significado etimológico, porque es una palabra compuesta. La palabra predestinó se divide en dos partes. Pre, que significa antes de, y destino. O sea, lo que está diciéndonos aquí el Espíritu Santo es que Él te dio destino anticipado. O sea, Dios te conoció y de una vez te anticipó el destino. ¿Vieron? En la mente de Dios, hermano, mire, en la mente de Dios ya el Señor pasó por donde usted y yo estamos pasando en este momento. Nosotros vamos por aquí, Dios nos está esperando allá, porque Él te conoció y te predestinó. Te dio destino anticipado. Ay, pastor, y todo esto que me ha pasado a mí, y estos tropiezos que he tenido en mi vida, y estas cosas que me han sucedido, ajá, todo forma parte de un plan maravilloso de Dios. Y que hay cosas, hermano, que si no nos hubieran pasado en la Biblia, tal vez si a usted no le hubiera pasado eso, usted no se hubiera mantenido fiel y firme al Señor. ¿Ven? Dios te conoció primero, por eso se llama la cadena de la gracia. Dios te conoció primero. Luego te predestinó. ¿Para qué? Para que fueras hecho conforme a quién? A la imagen de su Hijo. Para que Él sea ahora el primogénito. ¿Recuerdan? Les he enseñado muchas veces esto. Pasó de ser el unigénito y se convirtió en el primogénito ahora. ¿Por medio de qué? De la operación de la gracia y la misericordia de Dios. La operación de la gracia y la misericordia de Dios hizo al Señor Jesús primogénito de entre muchos hermanos. Era el unigénito, recuerden, en Juan 3:16. Pero en Romanos 8:29 ahora es el primogénito por la operación de la gracia. Entonces, si seguimos leyendo en el 30, vea que aquí hay dos valores. Ya nos conoció y nos predestinó. Pero además de que nos predestinó, también nos ¿qué? Llamó. Entonces ya llevamos tres. Nos conoció, nos predestinó y nos llamó. Le estoy remachando esto, hermano, para que usted sepa que en su vida nada sucede al azar, ni nada por casualidad. Hay todo un plan perfecto de Dios en usted y en mí. Aunque a veces no entendamos los procesos, porque a veces no entendemos los procesos, hermano. Es que uno no tiene que entenderlo todo para obedecer. Pero hay procesos en tu vida y hay procesos en mi vida que tal vez no los entendemos y no los entenderemos mientras estemos en el cuerpo, pero forma parte de la operación de la gracia de Dios en nosotros. Y si estamos hoy en la tierra todavía respirando, es porque Dios mantiene vigente todo esto antes de llamarnos. Entonces, nos conoció, nos predestinó y nos llamó. Los únicos que tenemos autonomía para salirnos de ahí somos nosotros mismos. O sea, yo a Dios no le puedo echar a perder nada. A Dios nadie le echa a perder nada. Usted mismo se sale del propósito y del plan. Depende cómo usted camine. Porque como Dios nos ve a nosotros, no es como nosotros nos hemos estado viendo. Dios te ve a ti en victoria,
te ve a ti sirviéndole, te ve a ti con una unción especial, te ve levantado, te ve bendecido, te ve prosperado conforme al orden de Él, que significa en todas las áreas de nuestra vida. A veces nosotros tomamos caminos diferentes, pero Dios sigue teniendo misericordia por esto que sucedió en nosotros. Nos conoció, nos predestinó y nos llamó. Pero mire, además de que nos llamó, también nos ¿qué? Lo que hemos estado hablando hoy, nos justificó, que fue con lo que inicié yo la enseñanza. Vea, todo esto es la operación de la gracia, que va como gradual, ¿verdad? Nos conoció, nos predestinó, nos llamó, y luego de que nos llamó, nos justificó, y el final de la cadena de la gracia es, nos glorificó, que no se ha cumplido todavía, pero vea cómo Dios está hablando ya anticipadamente, porque Dios habla del principio y habla del fin, porque a Dios no lo puede separar el tiempo. Dios es el Dios de los tiempos y para Dios el tiempo no existe. Entonces dice, te justificó y luego te glorificó. No hemos sido glorificados todavía. ¿Cuándo seremos glorificados? Cuando haya la separación, ¿verdad? El cuerpo. Hasta ese día ya nosotros vamos a ser glorificados. En el cumplimiento de todas las cosas, nosotros vamos a ser glorificados. Ajá. Recuerda cuando el Señor Jesús le dijo a aquella mujer, no me toques porque todavía no he subido al Padre. Es exactamente esto que dice la palabra de Dios aquí. Entonces, en todos nosotros se ha cumplido la cadena de la gracia hasta justificó. Vean todos los propósitos maravillosos de Dios en nosotros. Usted está aquí por esa operación de Dios. Se cumplirá el glorificarnos cuando todos dejemos el cuerpo. Y entonces heredemos la salvación. No hemos heredado la salvación. Se nos ha prometido la salvación. Y usted y yo nos sentimos salvos y vivimos como salvos, porque tenemos la convicción en nuestro corazón de que somos salvos. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, pero no la hemos heredado. Por eso el escritor dice, ¿y cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Porque se nos prometió, pero no la hemos heredado todavía. Cuando la heredemos, entonces seremos glorificados con Él. ¿Vieron? Toda esta es la oportunidad maravillosa que el Señor nos permite mientras nosotros estamos en la tierra. Es algo maravilloso el poder nosotros comprender esto y entender, hermano, que nosotros no somos obra de ninguna casualidad, ni que nada sucede en nuestra vida por casualidad, sino que todo sucede en nosotros como un propósito. Ok, ahora sí, de nuevo Romanos 12:1. Mire qué lindo. ¿Listos? Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios. No podemos seguir hasta que definamos eso. Este versículo es bien pesado, hermano, y tiene demasiada revelación. Os ruego por la misericordia de Dios. ¿De qué está hablando Pablo? Cuando dice, así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios. Vean, no es una orden, es un ruego. ¿Qué significa eso? Que por las misericordias que Dios ha tenido en usted y en mí. ¿Cuáles son las misericordias de Dios? Parte de eso ya lo vimos en Romanos 8:29, pero le voy a decir, por ejemplo, le voy a decir aquí, hermano, una lista de lo que aquí Pablo podía decirnos que son para nosotros la misericordia de Dios. Oiga, fuimos justificados, hemos sido santificados, hemos sido hechos hijos de Dios. ¿Recuerda? Juan capítulo 1, versículo 12. Fuimos también adoptados para ser hechos hijos de Dios. Somos habitación del Espíritu Santo. Hemos sido ayudados por el Espíritu en nuestras debilidades, dice la palabra del Señor. Fuimos escogidos y fuimos predestinados para ser como el Hijo unigénito de Dios.
Entonces, cuando Pablo dice, os ruego por la misericordia de Dios, está haciendo referencia a todo esto que les acaba de decir. Porque fuiste adoptado, porque fuiste hecho hijo, porque fuiste justificado, porque fuiste santificado, porque el Espíritu Santo está en ti, porque Dios te ayuda en tus debilidades, porque Dios te llamó para ser más que vencedor. Por esas son las misericordias de Dios. Os ruego por esas misericordias de Dios, habiendo comprendido nosotros esa misericordia de Dios, entonces sí, presenten su cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Ahora sí. Entonces, habiendo comprendido esto, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos. Vea lo que significa la palabra presentar en el griego original. No es ponerse al frente ni ponerse detrás. Vean cómo este versículo tiene tanta revelación para nosotros que la vida cristiana no es nada más venirse a sentar a oír a una iglesia la predicación y después irse y desconectarse el resto de la semana. Vea lo que significa. Pablo dice, Dios ha tenido tanta misericordia de nosotros, que si cada uno de nosotros empezara a contar el testimonio de la vida de cada uno, muchos me dirían, pastor, yo era un alcohólico despreciable, que nadie creía en mí. Yo era una persona que andaba tirada en el suelo, que no valía nada. Y esa misericordia me alcanzó y por eso estoy aquí. O sea, tendríamos que contar un montón de testimonios y cada uno de nosotros podría hacer su propio libro de la misericordia de Dios en la vida. Pero por esa misericordia de Dios, vea lo que dice ahora Pablo, presenten su cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Qué significa en el griego original? Vea lo que significa en el griego original. Significa póngase al lado de Dios. Vean qué buena esta revelación. Póngase al lado de Dios. Eso significa presentar nuestro cuerpo en sacrificio. Póngase al lado de Dios. O sea, usted tiene que convertirse en un aliado de Dios. En un aliado de la empresa de Dios. Dios tiene una empresa. Y es la empresa más exitosa de todas. ¿Sabe cuál es la empresa de Dios? Las almas. Es como cuando usted trabaja en una fábrica, usted le pagan en una fábrica por fabricar, digamos, zapatos. Esta es la empresa de Dios. La empresa de Dios son las almas. Y Dios nos ha puesto a nosotros en su empresa para que nosotros ganemos almas para Él. Este es el llamado número 1 en nuestra vida, las almas. La gente dice, ay, es que Dios me llamó a mí a tocar un instrumento, Dios me llamó a cantar, Dios me llamó a danzar, Dios me llamó a... Sí, todo eso es un equiparamiento en la iglesia, que son dones que Dios da para la edificación del cuerpo de Cristo. Pero el llamado número 1 de Dios es en su empresa. Y su empresa son las almas. Y Dios tiene una prioridad en su empresa. Por eso el corazón de Dios palpita almas, 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 almas. Y yo creo que por eso todavía el Señor no ha venido. Porque la Biblia dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso, Romanos 12:1. Porque Romanos 12:1 nos está diciendo, pónganse al lado de Dios. Usted no puede estar al lado del mundo. Usted no puede estar al lado del pecado. Usted no puede estar al lado de los que blasfeman contra la obra de Dios. Usted no puede estar al lado de los pecadores. Usted no puede andarle coqueteando al mundo. Póngase al lado de Dios. Esto es lo que dice Pablo acá, por las misericordias que Dios ha tenido en cada uno de nosotros. Porque posiblemente ya hubiéramos estado muertos si Dios no hubiera intervenido a favor de nosotros. Por eso Pablo dice, por esas misericordias, pónganse del lado de Dios. Eso significa presentar el cuerpo. No significa póngase al frente. Ni tampoco significa póngase detrás. Póngase del lado de Dios. Y por eso es que hoy la iglesia está mal, porque la gente no comprende esto. La gente comprende que ser cristiano es nada más venir una vez a la semana a la iglesia y después hasta el otro domingo nos vemos. Si no hay enseñanzas como esta, a usted se le van a pasar 1000 años, si Dios le permite vivir a usted 1000 años haciendo lo mismo. Pero eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que nosotros nos reproduzcamos, que seamos fértiles en la empresa de Dios.
en la fábrica de Dios, por decirlo así. Pero no va a suceder hasta que nos pongamos del lado de Dios. Si no nos ponemos del lado de Dios, nunca va a suceder. Dios no te llamó para que estés ahí en una pura fiesta con el mundo, subiendo cositas ahí en redes sociales. Mire dónde estoy aquí, disfrutando del mundo, disfrutando de esto. Los cristianos somos diferentes. Los cristianos hemos sido apartados para Dios. Si nos quieren ver como una cosa rara, que nos vean como una cosa rara, pero eso somos diferentes para Dios. Dios nos ha apartado, ha derramado su gracia, su misericordia en cada uno de nosotros. Por eso no nos parecemos al mundo, ni queremos ser como el mundo, porque la operación de Dios en nosotros fue una operación de misericordia. Y por esa misericordia yo me pongo al lado de Dios. ¿Cuántos quieren estar al lado de Dios aquí? ¿Qué es estar al lado de Dios? Ocuparse de su empresa. Algunas personas están esperando un tiempo que yo no sé para qué. Ay, sí, yo sé, pastor, pero ya vendrá el tiempo. ¿Cómo ya vendrá el tiempo? Usted no sabe si mañana estará aquí en la tierra. Si a usted el Señor lo llama al bema hoy mismo, ¿tiene cositas usted que entregarle al Señor y decirle, Señor, bueno, mientras estuve en la tierra, yo estuve al lado tuyo haciendo esto y esto y esto y esto? ¿O te volviste en un cristiano pasivo? Nada más de iglesia, de sentarse, de oír. Se nos convierte en una rutina, en una costumbre. Vamos, oímos y nos vamos para la casa. Vamos, oímos y nos vamos para la casa. Hemos sido cristianos muy informados, pero poco prácticos. La mayor consagración en la vida de uno, ¿sabe cuándo viene? Cuando yo le sirvo al Señor. ¿Usted quiere consagración en su vida? Usted tiene que servir al Señor y servir en la empresa de Dios. Por eso yo digo, hermano, y oiga lo que voy a decir, esta iglesia tiene que cambiar. Esta iglesia no puede seguir siendo una iglesia donde usted se viene a sentar solamente a escuchar palabra. Esta iglesia tiene que cambiar. Usted se tiene que convertir en un trabajador de la empresa de Dios, ganando almas para el reino de Dios, que ese ha sido el llamado de Dios para nosotros. Eso es ponerse del lado de Dios. Hay cristianos que a veces se ponen al lado de Dios y otras veces están al lado del mundo. Uno no sabe. Esa es la iglesia que tenemos hoy, hablando en términos generales. Pero mire lo que dice. Por esas misericordias que Dios ha tenido en nosotros, presenten sus cuerpos en sacrificio vivo. Ojo, el sacrificio vivo nos da una alusión a la ofrenda del Antiguo Testamento. ¿Cómo era la ofrenda del Antiguo Testamento? Era una ofrenda inmolada. ¿Qué significa que era una ofrenda inmolada? Era una ofrenda sin sangre, porque ya la sangre toda, el animal se degollaba y toda la sangre corría. La sangre en todo aspecto significa la vida. En todo aspecto la sangre significa la vida. Entonces, era necesario el derramamiento de la sangre para el perdón de los pecados en la ofrenda del Antiguo Testamento. Entonces, cuando se presentaba la ofrenda, que era el requerimiento de Dios en el Antiguo Testamento, se presentaba una ofrenda inmolada. Por eso se dice, cuando se refiere al Señor Jesús, el cordero inmolado. ¿Qué significa el cordero inmolado? El cordero que derramó toda su sangre para la justicia nuestra. Si el ser humano tiene 5 litros de sangre, tal como la ciencia médica dice, el cordero inmolado se llama cordero inmolado porque Él derramó toda su sangre para la justicia de Dios en nosotros. Entonces, viniendo otra vez a este concepto de Pablo, de la ofrenda viva, es haciendo alusión contraria a la ofrenda del antiguo pacto. El animal se degollaba, se desangraba y se presentaba la ofrenda inmolada adelante. Esa ofrenda era quemada, porque era una ofrenda muerta, era quemada. Entonces, por eso Dios solicitaba, vean qué belleza toda la analogía aquí. Por eso Dios solicitaba que el animal fuera el mejor animal de la manada, el cordero perfecto. Tenía que estar gordito y sano totalmente, no podía tener ningún defecto. Porque si no, Dios se reservaba el derecho de aceptar o no aceptar la ofrenda.
Entonces, una vez que la ofrenda era degollada y se presentaba delante, empezaba a quemarse. Y lo primero que se empezaba a quemar era la grosura. ¿Recuerdan esta palabra? Grosura. Grosura era lo mejor de la ofrenda. Oiga qué bueno esto. Grosura era lo mejor de la ofrenda. Y la grosura era lo que mantenía la ofrenda encendida, porque era la grasita del animalito. Entonces, lo que la Biblia enseña es que el olor de la grosura era agradable a Dios. El olor de la grosura de la ofrenda cuando se quemaba era agradable a Dios. Entonces, vea la característica del que presentaba la ofrenda. El que presentaba la ofrenda tenía que levantar un altar. Ya en el Nuevo Testamento no existe la palabra altar. El que presentaba la ofrenda tenía que levantar un altar. Tenía que presentar la ofrenda quemada y no se podía ir hasta que la ofrenda fuera consumida totalmente por el fuego. ¿Cuánto tiempo tenía que pasar ahí? El tiempo que durara la ofrenda que presentaba para quemarse. Entonces, ese tiempo era un tiempo de adoración, de agradecimiento, de rendición, de perdón, de humillación delante de Dios. Por eso Dios amaba la ofrenda. Pero mire lo que dice aquí, que ahora somos ofrenda, pero que ya no somos un sacrificio como el de antes. Ahora somos un sacrificio vivo. ¿Vieron? Ya no somos una ofrenda quemada. Somos un sacrificio. ¿Qué es un sacrificio? Ojo, para que usted no se confunda, ¿qué es un sacrificio? Porque la Biblia dice que debemos de darle a Dios sacrificio de alabanza a Dios. ¿Qué significa la palabra sacrificio? ¿Algo que nos cuesta mucho? O que la gente dice, voy a ofrecerle un sacrificio a Dios, voy a irme caminando de aquí hasta San José porque ese es un sacrificio a Dios. No es eso de lo que está hablando aquí la palabra sacrificio. Sacrificio es todo aquello que ofrecemos y que agrada a Dios. No es algo penitencial, no es algo que golpea mi cuerpo. No es algo que me maltrata, a ver si Dios, voy a ver si me lleno los pies de vejigas, a ver si Dios se conmueve de eso. Eso no es sacrificio. Sacrificio es aquello que nosotros hacemos que agrada a Dios. Sacrificio de alabanza a Él es que la iglesia levante alabanza agradable a Dios y que eso se convierta en un sacrificio agradable a Dios, como el sacrificio de la ofrenda. Y que aquel humo azul que subía cuando se quemaba la grosura era alabanza y adoración a Dios. Este sacrificio ahora es vivo. Somos nosotros. Es un sacrificio vivo. Ya no es una ofrenda muerta. Es un sacrificio vivo porque tiene que ver con acción. Tiene que ver con rendición. Tiene que ver con ponerse del lado de Dios. Por eso somos un sacrificio vivo. Eso significa no somos de nosotros mismos. Ahora somos de Dios. Usted puede decidir sobre su vida porque usted tiene libre albedrío y libre voluntad. Pero un día en el bema Dios le va a pedir cuenta a usted de todo lo que usted eligió estando en la vida regenerada. Porque Dios va a pedir cuenta de todo mientras nosotros estuvimos en el cuerpo. ¿Vieron? En el cuerpo. Y el cuerpo es el sacrificio vivo a Dios. O sea, Dios nos va a pedir cuenta por el sacrificio que fue esta ofrenda a Dios, que es nuestra vida. A todos nosotros, a todos. Y yo creo que ahí, no sé si van a haber lamentos, porque en el cielo no existe eso, pero muchos dirán, ¿cuánto tiempo perdí yo? Y ahora Dios me está pidiendo cuentas de mi vida regenerada. ¿Qué hice yo? ¿Fui verdaderamente un sacrificio vivo para Dios? Un sacrificio vivo es un sacrificio rendido para Dios, vivo para Dios, ya no muerto, vivo. Ya Dios no necesita ofrendas muertas en el nuevo pacto. Dios lo que necesita es sacrificios vivos para Él. Pero además de que el sacrificio sea vivo, el sacrificio tiene que ser santo siempre. Y aquí nos está hablando el Señor de que en todo aspecto la demanda de Dios es que ese sacrificio y esa ofrenda para Él debe ser santa en todo tiempo. ¿Qué significa santa? Tiene que ser diferente.
porque es una ofrenda para Dios, que es nuestro cuerpo. Y lo que lo caracteriza es que tiene que ser santo. Hoy se habla de iglesia moderna y se habla de un montón de cosas, y se habla de un montón de cosas. Cuando se habla de la santidad, hay un montón de gente que hasta se enoja y lo quiere tratar a uno de retrógrada y de anticuado, porque predicamos que Dios habla de que ese sacrificio que somos nosotros tiene que ser santo para Dios. Significa apartado para Dios. Si vas a ofrecer el sacrificio vivo, ofrécelo apartado para Dios, que no tiene que ver con nada del mundo, ni del pecado del mundo. Tiene que ver con ese sacrificio que es santo para Dios. Un sacrificio diferente en todo sentido. Eso significa que servirle a Dios conlleva la responsabilidad de vivir apartado para Dios. Eso significa. Eso significa que Dios siempre demandará santidad de su iglesia. Que la vida cristiana no es el concepto que tú tienes en la mente, porque algunos se hacen un concepto en su mente de la vida cristiana. La vida cristiana no es el concepto de tu mente, la vida cristiana es como la Biblia dice que debemos de nosotros vivir. Somos una ofrenda para Dios que es puesta al lado de Dios, o sea, aliado al reino de Dios. Y que somos un sacrificio vivo, pero además de ser un sacrificio vivo, somos un sacrificio santo, porque podríamos ser un sacrificio vivo sin ser un sacrificio santo. Pero ve la otra característica, agradable a Dios. Ojo esto, no todos los sacrificios en el Antiguo Testamento eran agradables a Dios. ¿Cuál sacrificio ustedes recuerdan que a Dios no le gustó? ¿Cuál ofrenda no le gustó a Dios? Ajá, pero Caín también ofreció ofrenda, pero a Dios no le gustó esa ofrenda. Quiere decir que Dios se reserva el derecho de aceptar o no aceptar la ofrenda. ¿Sí? Puede ser que le estemos sirviendo a Dios y todo, pero que no sea agradable a Dios. Puede ser que estemos haciendo muchas cosas, pero lo que estamos haciendo no es agradable a Dios. Es que no solamente tiene que ser vivo y santo, tiene que ser agradable a Dios. Por eso, cuando Pablo se refiere a la ofrenda, porque vea que en todo hay una analogía, en la ofrenda de Filipenses capítulo 4, versículos 17, 18 y 19. Vamos a ponerlo aquí un momentito, para que ustedes vean el paralelismo siempre bajo el concepto de ofrenda. Mire lo que dice: pues aún en Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Vea lo que dice el 17. Dice: no es que busque dádivas, sino busco fruto que abunden en vuestra cuenta. 18. Vean el 18. Vean la analogía aquí con la ofrenda, que en todo aspecto significa lo mismo. Pablo le llama a la ofrenda olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. ¿Vieron? Bajo todo aspecto la ofrenda a Dios, hablando ahora de nuestra vida, tiene que ser agradable y acepta. Y tiene que ser también un olor fragante a Dios, que es nuestra vida. Ok, vamos a Romanos 12:1 de nuevo. Entonces Romanos 12:1 dice que el sacrificio, además de vivo, tiene que ser santo, pero también tiene que agradarle a Dios. Si usted hace las cosas a regañadientes, pensando que usted le está haciendo un favor a Dios con servirle, eso no es agradable a Dios. Si usted piensa que usted viene a la iglesia para hacerse un favor para hacerle un favor a Dios, usted no es una ofrenda agradable a Dios. Es que ya cumplí, dicen algunos, ya cumplí, ya fui a la iglesia. Uno no viene a la iglesia por cumplir. Uno se congrega porque uno necesita nutrirse, uno necesita crecer en el Señor, uno necesita consagrarse para el Señor. Entonces vean las características de esta ofrenda. La ofrenda tiene que ser del lado de Dios, que es nuestra vida. Tiene que ser presentar nuestra vida en sacrificio vivo, en sacrificio santo, pero además agradable a Dios. Y mire lo que termina diciendo:
Dice, es vuestro culto racional. ¿Qué significa que es vuestro culto racional? Que es la forma de cómo nosotros, con toda la capacidad cognitiva que Dios nos ha dado, sabemos qué es lo que estamos haciendo. Es con la razón, no es irracional. Porque otra vez, el animalito que presentaban en el antiguo pacto, él no sabía ni lo que le estaban haciendo. La gente lo mataba como un simbolismo de presentar una ofrenda para Dios, pero era un animal irracional. Entonces, aquí es donde Dios nos enseña a nosotros, por medio de la palabra, la ambivalencia entre una ofrenda muerta y una ofrenda viva. La ofrenda muerta simplemente se presentaba, pero era irracional. Esta ofrenda que somos nosotros es una ofrenda racional, con la razón. ¿Qué significa eso? Que tenemos toda la capacidad para saber racionalmente qué es lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Y que de eso Dios siempre pedirá demanda de cada uno de nosotros. Y vean que tocamos solamente el versículo 1 de todo un capítulo que tiene que ver con el servicio a Dios. Y empieza diciendo, si usted quiere y anhela servir a Dios, usted tiene que tener esta característica que dice Pablo en Romanos 12:1. Recuerde la misericordia que Dios ha tenido de usted. Recuerde de dónde Dios lo sacó. Recuerde las cosas que Dios ha hecho en su vida y las que sigue haciendo. Recuerde cuántas cosas te ha librado el Señor. Recuerde cuánta misericordia, cuánto amor y cuánto cuidado ha tenido Dios para cada uno de nosotros. Y ahora sí, póngase del lado de Dios, que es la demanda de Dios para nosotros en este tiempo. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Cuántos quieren estar en la empresa de Dios? La mejor empresa de todas es la empresa de Dios. La empresa de las almas, de ganar almas y hacer discípulos. Póngase de pie. Levante sus manitas al cielo y dígale: Padre, gracias porque me llamaste, me predestinaste. Señor, gracias porque me justificaste, Señor. Gracias porque me conociste desde antes de la fundación del mundo. Gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia. Levanta tus manos bien alto al cielo y dígale: heme aquí, Señor. Dígale: Señor, yo quiero ser una ofrenda viva, una ofrenda santa, una ofrenda agradable a ti. Levante la mano y dígale: Señor, yo quiero estar de tu lado como una ofrenda viva, santa y agradable a ti. Te damos gracias, Señor de señores. Dígale: gracias, Señor. Gracias, Señor, porque hasta aquí me has ayudado. Dígale al Señor: Señor, necesito sabiduría. Si tiene hijos pequeños, dígale: Señor, dame sabiduría para que mis hijos también sean una ofrenda para ti, para que mi descendencia también sea una ofrenda para ti, para que mi familia sea una ofrenda para ti, Señor de la gloria. Ese es el deseo tuyo, Señor, y ese es el propósito tuyo, y ese es el anhelo de tu corazón, Señor, para cada uno de los que estamos aquí. Te damos gracias, Padre Santo y Padre bueno, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Dele un aplauso poderosísimo.